dolor abdominal tiene que ser intenso, de inicio súbito, localizado en el epigastrio e irradiado a la espalda, ¿no? Ese es el primer criterio, dolor abdominal. Luego, el otro criterio es la amilasa y la lipasa en sangre. Entonces, estos valores de la amilasa y lipasa tienen que ser justamente 3 veces por encima del valor normal superior. ¿Qué significa esto? Que la amilasa y la lipasa, sus topes, generalmente son hasta, la amilasa es 120 lo normal y la lipasa es 40. Entonces son 3 veces, ya ustedes pueden multiplicar 3 veces 120 por 3 son 360. Y obviamente la lipasa 40 por 3 son 120. Entonces, todos los valores que están por encima de estos valores ya nos consideran que obviamente ya hay una presencia notable de que está cursando con un cuadro de pancreatitis. Entonces, generalmente el paciente viene con dolor y viene obviamente con el examen de laboratorial, es decir, el examen de sangre, y ya ustedes ya están ya diagnosticando precozmente que es una pancreatitis aguda. Asimismo, yo puedo pedir un estudio de una ultrasonografía, es una ecografía simple o una tomografía, y donde voy a ver qué cosa que sí realmente hay un aumento del volumen del páncreas. Entonces, es otro criterio para diagnosticar, ¿no?, una pancreatitis aguda. ¿Ya? Entonces puede ser la tomografía computarizada o menos habitual, pero también es correcto una resonancia magnética o una ecografía transabdominal. Entonces, todos estos criterios tenemos que saber, ¿no? El dolor, los criterios de la laboratoria de la amilasa y lipasa y los criterios de la ultrasonografía. La incidencia de la pancreatitis aguda generalmente tiene una incidencia creciente, entonces alrededor de 13 a 45 casos por 100,000 habitantes al año. Y es una de las enfermedades gastrointestinales que con mayor frecuencia requiere hospitalización. ¿Ya? Entonces, obviamente viene un paciente con pancreatitis aguda, bien lo podemos manejar ambulatoriamente si realmente no es una pancreatitis, pero si es una pancreatitis aguda, sí o sí se tiene que hospitalizar. Tiene una mortalidad de alrededor del 5 al 10% en casos de la pancreatitis aguda grave, cuando hay falla orgánica persistente. Puede haber, ¿qué cosa? Necrosis pancreática y obviamente va a conllevar a un cuadro de sepsis. Numerosas evidencias científicas se han dado en los últimos años que han obviamente comprobado, obviamente, modificaciones importantes en el tratamiento del médico y quirúrgico de la pancreatitis aguda. Dentro de la epidemiología también podemos descartar que generalmente, miren, en Estados Unidos son 183 casos por 1 millón de habitantes. Entonces, miren ustedes cómo es la frecuencia que se presentan los cuadros de pancreatitis aguda, ¿no? Obviamente también tenemos justamente en los países europeos, obviamente se presenta entre 150 a 420 por millón de habitantes. Generalmente, la relación va entre la raza negra y la raza blanca de una relación de 3 a 1, ¿no? Más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. Y esto obviamente en el masculino se está dándose justamente por la alta incidencia del consumo de alcohol, ¿no? Y en el sexo femenino, obviamente, el aumento de la pancreatitis aguda es justamente el aumento de la colelitiasis o patología biliar. La prevalencia, miren ustedes acá, alumnos, que lo que tienen que saber bien claro que la primera causa que nos da pancreatitis aguda es de origen biliar, Y los casos que se presentan son alrededor del 50%, ¿ya? Luego seguido de alcohol en un 30%, otras patologías, por ejemplo, traumáticas, hipertriglicidemia, etcétera, o idiopáticos, alrededor del 20%. ¿Cómo es la historia natural de la pancreatitis aguda? Entonces, la historia natural de la pancreatitis, eso es lo que tienen que tener referencia. Y esta es pregunta de examen, ¿ya? Pregunta de examen. Entonces, tiene que haber primero un cuadro de una pancreatitis leve,
¿no? Edematosa, y generalmente esta pancreatitis leve o edematosa es alrededor del 80% de los casos que se presentan, de todos los casos que se presentan de pancreatitis aguda, el 80% es leve y edematosa, ¿ya? Entonces, pregunta de examen. Y la pancreatitis severa o también necrótica es alrededor del 20%, es del 20%. Dentro de la pancreatitis severa, obviamente puede haber infección, generalmente entre 40 y 70%, o puede también presentar una complicación que es el acceso pancreático, ¿no? Es el acceso pancreático. Entonces, acá vamos a también a dar a conocer que la pancreatitis aguda se puede dividir en pancreatitis edematosa o intersticial o pancreatitis necrotizante, ¿no? La cual nosotros hemos dicho que la pancreatitis aguda edematosa e intersticial, pregunta de examen, es la forma de presentación más frecuente. Es más frecuente. Entonces, siempre sí, ¿no? Dentro de la pancreatitis aguda, el cual se puede decir el tipo de pancreatitis aguda es más frecuente, es la de hematosa o intersticial. Ya hemos visto nosotros anteriormente, ¿no? Es alrededor del 80%. La tomografía, ¿qué nos va a mostrar acá? Nos va a mostrar un engrosamiento de la glándula que va a traducir en edema inflamatorio y que generalmente va a ser de carácter difuso, pero puede presentarse puede localizarse solo en una parte de la misma también. Generalmente el páncreas capta de manera relativamente homogénea el contraste. Eso es lo que tienen que saber en la placa, en la tomografía. Entonces, cuando hay pancreatitis o edema, entonces obviamente el contraste va a captar relativamente en forma homogénea, ¿no? Y es habitualmente la presencia de líquido alrededor de la glándula pancreática. Eso es lo que tienen que ustedes notar y observar en lo que es el estudio de la tomografía. Acá vamos a tener unas definiciones de la gravedad y las complicaciones locales y sistémicas de la pancreatitis aguda, ¿no? Eso es lo que tienen que saber, conceptos bien claros. La pancreatitis aguda se divide en pancreatitis, como hemos dicho, edematosa intersticial y pancreatitis necrotizante. Entonces, acá hemos visto nosotros que generalmente, te vuelvo a repetir, que la pancreatitis edematosa intersticial es la forma más frecuente. Miren acá, dentro de la pancreatitis necrosante, ¿no? Está, generalmente se presenta alrededor del 5 al 10%, y luego se caracteriza por la presencia de necrosis pancreática, puede haber también una necrosis peripancreática. Lo más frecuente es que la necrosis afecte tanto al páncreas como al tejido peripancreático, ¿no? Luego puede haber una afectación solo también del tejido peripancreático, y finalmente, de forma poco habitual, la necrosis únicamente puede ser qué cosa del páncreas. Entonces, eso es lo que tienen que tener en consideración ustedes, ¿no? Dentro de las complicaciones locales y sistémicas. Según la clasificación, según la gravedad, no miren, desde el año 92 se ha comenzado a utilizar la clasificación de Atlanta para diferenciar la gravedad de la pancreatitis aguda en dos grupos. Y acá generalmente vamos a tener este conocimiento, va a haber una pancreatitis aguda leve y pancreatitis aguda grave. Anteriormente era así la clasificación, ¿no? Calificando como graves las que presentaban falla orgánica o una complicación local, como puede haber necrosis, puede haber abscesos o puede haber pseudoquistes. Entonces, esta clasificación no era muy exacta, no estratificaba correctamente los diferentes grados de la gravedad, y por ende no se aclara bien la definición morfológica de las complicaciones locales. Entonces, esto se ha ido modificando, obviamente, de acuerdo al grupo de trabajo desarrollaban los expertos en Atlanta. Entonces, ya desde el 2002, 2008, 2012, así sucesivamente hasta el año 2022, es la última reunión que se ha tenido, y obviamente han dado otros criterios justamente dentro de la clasificación de Atlanta. Acá ya tienen, miren ustedes, la clasificación de la gravedad de la pancreatitis aguda según la revisión de Atlanta del 2012. Van a ver ustedes, ya va a haber acá complicaciones locales o sistémica o fallo orgánica. Acá ya se divide entre pancreatitis leve,
pancreatitis moderadamente grave y pancreatitis grave. Entonces van a ver ustedes que generalmente dentro de la pancreatitis moderadamente grave ya hay presencia de complicaciones locales o sistémicas, mientras que en la pancreatitis aguda grave sí hay complicaciones como también no puede haber. Entonces, acá van a ver ustedes entre la pancreatitis leve y la pancreatitis aguda grave, van a ver el fallo orgánico, que justamente ya dentro de la clasificación, justamente de lo que es Atlanta, del 2012. Miren, falla orgánica en una pancreatitis aguda, no hay falla orgánica. En una pancreatitis aguda moderadamente grave, puede haber en forma transitoria. Pero una pancreatitis aguda grave, el fallo orgánico siempre es persistente. Siempre es persistente. Entonces, lo que tiene que ser de acuerdo a los criterios de Atlanta en del 2012. Acá ya, este es lo último que nosotros queremos que ustedes aprendan y manejen. Esta es pregunta de examen y pregunta de todos los días. Si nosotros hablamos de pancreatitis aguda, vamos a hablar la clasificación de la gravedad de la pancreatitis aguda basada en determinantes, en determinantes. Y eso es justamente lo que van a ver en las siglas de pancreas. Entonces, nosotros vamos a hablar cuáles son la clasificación basada en determinantes. Entonces, ustedes van a explicar de una manera más correcta lo que vamos a mencionar. Primeramente, vamos a hablar de necrosis y vamos a hablar de insuficiencia orgánica. Entonces, si hablamos de necrosis, puede ser peripancreática como también pancreática. Y dentro de la insuficiencia orgánica, vamos a ver si no hay falla orgánica, si la falla orgánica puede ser transitoria, puede ser persistente o puede ser también, ¿no? Obviamente también más persistente, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, miren, dentro de la pancreatitis basada en determinantes, hablamos de la pancreatitis leve, pancreatitis moderada, pancreatitis aguda grave y pancreatitis aguda crítica. Es la última clasificación que nosotros podemos darles a conocer a ustedes sobre la pancreatitis aguda basada en determinantes. ¿Ya? Entonces, esta es pregunta de examen. Entonces, siempre no se olviden ustedes, ¿no? Entonces, yo pregunto, en la pancreatitis aguda grave, ¿no? ¿Habrá o no habrá insuficiencia orgánica? Claro que sí. ¿Y cómo es? ¿Es transitoria o es persistente? Es persistente. Y obviamente la pancreatitis crítica, también la insuficiencia orgánica o la falla orgánica es persistente. Entonces, acá vamos a tratar, ¿no? Obviamente vamos a dar a clarificar o denominar que la pancreatitis aguda leve es una pancreatitis aguda sin complicaciones locales, no hay complicaciones sistémicas ni hay falla orgánica. Dentro de la pancreatitis moderadamente grave, la pancreatitis aguda con complicaciones, puede haber complicaciones con complicaciones locales o sistémicas, o puede haber también falla orgánica, pero de forma transitoria. Y obviamente cuando hablamos de pancreatitis aguda grave, hablamos de una pancreatitis aguda con falla orgánica persistente. Entonces, nunca se olviden ustedes justamente esta clasificación y esta denominación. ¿Qué es una falla orgánica? ¿Cómo definimos nosotros? Entonces, acá nosotros definimos de acuerdo a los criterios y de acuerdo a las puntuaciones, tanto del criterio Marshall, del SOFA, del MOPS, ¿no? Para definir el fallo de un órgano, aparato o sistema. Entonces, para simplificarlo, se aconseja generalmente centrarse en los tres órganos principales y más importantes. Cuando hay falla orgánica del sistema u órgano evaluado, cuando es presente una puntuación 2 o más en el sistema modificado de Marshall. Entonces, de acuerdo a la clasificación de Marshall, nos va a identificar para que haya falla multiorgánica, entonces, o falla orgánica, tiene que haber tres criterios. Falla a nivel, obviamente, de falla circulatoria, falla pulmonar y falla renal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que analizar. Entonces, son tres, ¿no es cierto? Falla orgánica persistente, obviamente, falla orgánica, más que todo falla del aparato circulatorio, pulmonar y renal. Dentro de la falla circulatoria, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Va a haber hipotensión arterial,
con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y que no, y obviamente esto no va a responder a la fluidoterapia. No responde, no mejora, entonces ya podemos decir que es una falla circulatoria. Entonces, acá van a ver ustedes cuáles son las complicaciones con lesiones líquidas según la revisión también de Atlanta de 2012, ¿no? Entonces, van a ver ustedes acá cuando es menos de 4 semanas y cuando hay mayor de 4 semanas. Entonces, acá van a ver los criterios, sin necrosis o con necrosis, ¿no? Y acá, esta es pregunta de examen donde ustedes van a postular al ENAM, van a postular a lo que es la residencia, y siempre se les pregunta, la formación del pseudoquiste pancreático, ¿a partir de qué semana se va a formar? Entonces, se puede formar a partir de la 4ª semana. Entonces, a partir de la 4ª semana. Entonces, nosotros tenemos que esperar hasta el mes o mes y medio, o si no, inclusive hasta las 8 semanas para ver si hay o no hay pseudoquiste pancreático, ¿no? Y obviamente menos de las 4 semanas con necrosis, obviamente va a haber presencia de colección necrótica aguda, o mayor de 4 semanas va a haber necrosis encapsulada. Entonces, eso tenemos que tener en consideración y eso tenemos que ver también para el tratamiento de la pancreatitis aguda. Entonces, volvemos a, había una interposición de las láminas. Entonces, acá vamos a hablar del otro, lo que es fallo respiratorio, donde siempre vas a encontrar nosotros una presión de oxígeno que sea menor de 60 milímetros de mercurio basal, sin oxígeno suplementario o un PASFI menos de 300. Entonces, eso es una falla respiratoria. También puede haber fallo renal agudo, cuando hay incremento de la creatinina mayor de 1.8 miligramos por decilitro, ¿no? O incremento de la creatinina basal por 2 veces, ¿no? Disminución del flujo urinario, puede haber oliguria, miren ustedes, menos de 0.5 ml por kilogramo por día por 12 horas, o menos de 30 ml por hora. Entonces, siempre en un paciente, ya enfocando nosotros en el tratamiento, tenemos que estar haciendo un seguimiento, obviamente, si hay fallo circulatorio, si hay falla respiratoria o hay falla renal. Acá van a ver ustedes otra vez lo que es el sistema de modificado de fallo orgánico de acuerdo a Marshall y van a dar una clasificación, ¿no? Teniendo en consideración, obviamente, el PAFI, ¿no? Obviamente también lo que es el valor normal de la creatinina, obviamente también teniendo en consideración lo que es el compromiso cardiovascular. Acá lo tienen más, más diseñado, obviamente, para que ustedes puedan dar desde 0 hasta 4, ¿no? Y luego nosotros podemos ya identificar, ¿no? De acuerdo a la gravedad de la falla orgánica. Esta es la definición del CIRS, ¿no? Que es muy diferente a lo que es la falla multiorgánica o orgánica de un órgano. El CIRS, obviamente, tenemos que tener más de 2 criterios, ¿no? Tenemos la frecuencia cardíaca, la temperatura, los leucocitos y la frecuencia respiratoria. Dentro de la frecuencia cardíaca, obviamente tenemos mayor de 90 latidos por minuto, temperatura siempre hablamos menos de 36 o mayor de 38, leucocitos podemos hablar menos de 4,000 o también hablar mayor de 12,000, ¿no? Y luego la frecuencia respiratoria mayor de 20, ¿no? Teniendo en consideración un P de CO2 menos de 32 milímetros de mercurio. Entonces, estos son los criterios para definir, obviamente, un CIRS. Ya hemos hablado que, obviamente, la etiología más frecuente, generalmente el 35 al 40% de la presión arterial es de causa de litiásica, y obviamente el alcohol representa aproximadamente el 30%, ¿no? De acuerdo a un grupo internacional de expertos, recomienda evaluar, obviamente, miren, al ingreso, la presencia, si hay o no hay CIRS, si hay riesgos del paciente. Acá, en el riesgo del paciente, tenemos que tener claro que quién va a tener mejor pronóstico y quién va a tener peor pronóstico, ¿no? Entonces, la edad, que es lo vital o lo esencial para determinar
el riesgo de la pancreatitis aguda. Entonces, mayor edad, mayor riesgo, obviamente, de morbo y mortalidad, obviamente, de la pancreatitis aguda, ¿no? Si tiene o no tiene comorbilidades, si el paciente es obeso, por eso dice bien claro, según el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, una persona obesa tiene mayor riesgo, mayor probabilidad de que se pueda complicar con el cuadro de pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, tenemos que ver también a las 48 horas, obviamente, de acuerdo a los criterios de SIRS, como mejor factor predictivo inicial, ¿no? Durante el ingreso se recomienda evaluar una combinación de factores personales, la edad, ¿no? La índice de masa corporal y las comorbilidades, ¿no? Tanto aspectos clínicos y obviamente también si hay respuestas al tratamiento de acuerdo al CIRS persistente, ¿no? Cómo mejoramos el boom, cómo mejoramos la creatinina como indicadores de gravedad. Acá lo que tenemos que también ver en consideración, y esto es lo que tienen que tener, es la monitorización de la presión intraabdominal, que es lo más, es un criterio justamente que nos va a mejorar, obviamente, el manejo de la pancreatitis aguda. Entonces, en pacientes con pancreatitis aguda grave y falla orgánica, se recomienda la monitorización de la presión intraabdominal como indicador pronóstico y diagnóstico del síndrome compartimental abdominal. Se considera hipertensión intraabdominal, pregunta de examen, cuando hay una presión intraabdominal mayor de 12 milímetros de mercurio, ¿no? Y cuando haya un síndrome compartimental abdominal, cuando hay una presión intraabdominal mayor de 20 milímetros de mercurio, obviamente con una aparición de un nuevo fallo de un órgano. Entonces, esto es lo que nosotros queremos que ustedes sepan y queremos que también ustedes manejen esto, ¿no? Que tienen que tener esas consideraciones, ¿no? Teniendo en consideración la hipertensión intraabdominal. Criterios, acá tenemos que tener criterios de ingreso al área de medicina intensiva. Entonces, generalmente los pacientes o los pacientes que vengan con pancreatitis aguda de leve y moderada, generalmente a veces lo tratamos solamente en hospitalizaciones normales, pero hay pacientes que requieren obviamente un manejo de medicina intensiva. Entonces acá tenemos que ver que la pancreatitis aguda que presenta cualquiera de estos dos criterios son tributarios de ingreso en una unidad de medicina intensiva. ¿Cuáles son los criterios? La pancreatitis aguda que presenten en cualquier momento de su evolución cualquier disfunción orgánica, mayor o igual de un componente o falla orgánica de un órgano que puede ser transitorio o persistente o haya infección pancreática asociada. Entonces, ese es un criterio para que ingrese al área de medicina intensiva. Y obviamente también la edad. La edad tiene que ver muy importante. Pacientes jóvenes obviamente tienen criterio para ingresar a lo que es el manejo de medicina intensiva, ¿no? Otro criterio es de la pancreatitis aguda que presentan con algún dato signos o síntomas asociados a pronósticos desfavorables, ¿no? También llamados signos de alarma, ¿no? Mayor o igual de uno como candidatos a valorar el ingreso al área de semicríticos. Entonces tenemos que ver que el paciente se comienza a descompensar o tiene un pronóstico desfavorable, el paciente tiene que ser manejado por UCI, para que entiendan ustedes. ¿No? Acá también tenemos que tener criterios clínicos, ¿no? La edad avanzada mayor de 70 años, obesidad, ¿no? De un índice de masa corporal mayor de 30, si hay defensa abdominal, si hay derrame pleural o también hay alteración de la conciencia. Entonces, eso es lo que tienen que saber justamente si es manejado y en forma ambulatoria, más que todo en piso, en sala común, y estos pacientes, por ejemplo, con este criterio tienen que ser manejados en UCI. Acá tienen que saber bien claro, alumnos, bien claro este concepto que les voy a dar y eso nunca se van a olvidar. En la parte analítica, en la parte laboratorial, entonces la proteína C reactiva, el PCR que nosotros pedimos, para hablar de una pancreatitis severa, el valor tiene que ser mayor de 150 miligramos por litro o elevación progresiva en 48 horas del hematocrito mayor de 44%. ¿No? Procalcitonina mayor de 0.5 nanogramos
mililitros en las primeras 24 horas. Eso nunca se olviden, alumnos, nunca. Por favor, no se olviden estos criterios, ¿no? Proteína C reactiva mayor de PCR mayor de 150, ¿no? Hematocrito mayor de 44% y la procalcitonina, ¿no? Mayor de 0.5. Pregunta de examen. Entonces, sabemos que la proteína C reactiva, ¿no? Es un indicativo de una inflamación aguda. Entonces, por eso es ese criterio. Entonces, nosotros pedimos el PCR. Doctor, el PCR me ha llegado en 80. Entonces, no podemos catalogar como una pancreatitis aguda severa o grave, ¿no? Entonces, lo catalogamos como leve. ¿No? En los estudios radiológicos, obviamente, si hay derrame pleural o hay líquido libre peritoneal, ¿no? Y obviamente tener criterios también para ingreso a UCI de acuerdo a las escalas pronósticas, ¿no? Tenemos el Apache 2 mayor de 8, ¿no? Obviamente tenemos una, un Ranzo o un Glasgow mayor de 3, o un Visa también mayor de 3. Son criterios que nosotros utilizamos como tablas para determinar la gravedad de la pancreatitis aguda. Y obviamente tenemos que tener un soporte nutricional en UCI. Obviamente el paciente que con pancreatitis aguda tiene dolor, náuseas, vómitos, náuseas y vómitos, tiene que obviamente manejarse de otra forma, con una nutrición, puede ser a través de una sonda nasoyeyunal, es una, por una alimentación enteral, o también por una nutrición parenteral. Acá, lo que yo quiero es que ustedes se identifiquen dentro de la historia natural de la pancreatitis aguda, de acuerdo a las fases de la pancreatitis aguda. Dentro de la fase de la pancreatitis aguda, tenemos la primera fase, segunda fase, ¿no? Para que ustedes puedan determinar. En la primera fase, en la etapa precoz, es en la primera semana, se valora, en la primera semana. Va a haber qué cosa, presencia de la severidad relacionada a falla orgánica por el CIRS, severidad y tratamiento que se aplica según parámetros clínicos. Y en la segunda fase, que es la fase tardía, se va a valorar en la segunda semana la severidad relacionada a las infecciones de las necrosis pancreáticas y también podemos determinar la severidad y el tratamiento, y esto se va a aplicar según los cambios morfológicos pancreáticos, teniendo en consideración justamente el control que nosotros hacemos con la tomografía, con la tomografía. Entonces, pregunta de examen, siempre, siempre, mejor es valorar, ¿qué cosa? A partir del tercer día, es decir, las 72 horas, sacarle con cosa, una tomografía de control. Al inicio casi no me va a ayudar la tomografía, pero al tercer día sí me va a ayudar, ¿qué cosa? La tomografía, justamente para de repente direccionar mejor el tratamiento. En la clínica, ya sabemos nosotros, va a haber síntomas y signos, obviamente, de la pancreatitis aguda. Obviamente, entre los síntomas va a haber dolor abdominal, va a haber anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. Y en los signos, de acuerdo a la pancreatitis aguda, va a haber fiebre, miren, 76% taquicardia, dolorabilidad abdominal, defensa muscular, distensión abdominal, ¿no? Disminución de los ruidos hidroaéreos, ictericia, disnea, distrés respiratorio, inestabilidad hemodinámica, hematemesis, puede haber melena, signo de Kulik, signo de Darner, de acuerdo a los criterios de los nódulos cutáneos también eritematosa. Miren, todo esto se presenta en el cuadro, obviamente, de una pancreatitis aguda. Acá van a ver ustedes en la parte, más que todo en los flancos, ya cuando ya hay complicaciones, cuando ya hay presencia de tejidos necróticos, obviamente cuando ya hay complicaciones de la pancreatitis aguda en los flancos, ¿no? Que es el signo de Grein-Darner, y obviamente en la región periumbilical es el signo de Cullen, ¿no? Que es lo que tienen que saber ustedes. Acá van a ver ya la paniculitis, obviamente los nódulos subcutáneos, que ya van a ver ya también en los cuadros ya avanzados de la pancreatitis aguda. Ya esta es una anatomía normal que usted tiene que ver, y esto es obviamente lo que tienen que saber en la pancreatitis, los mecanismos de protección, ¿no? Obviamente, siempre, siempre tenemos que tener, obviamente, que las proenzimas que produce el páncreas tienen que ser activadas, obviamente. ¿Dónde van a ser activadas? En el intestino delgado. Y por ende, obviamente, cuando hay pancreatitis aguda, no, estas enzimas no van a ser activadas en el intestino delgado,
sino van a ser activadas, obviamente, en el páncreas. Y por eso se produce, ¿qué cosa? La pancreatitis aguda. ¿No? Esta es justamente toda la fisiopatología que ustedes lo van a revisar, ¿no? Y acá, en forma más clara y precisa, todo su mecanismo cuando hay injuria celular acinar, cuando hay, obviamente, una alteración de la homeostasis celular alterada, ¿no? Hasta cuando te dé una respuesta inflamatoria local o hasta cuando te dé una respuesta inflamatoria sistémica, que ustedes lo tienen que saber. Acá también es igualito, cuando hay una obstrucción a nivel del conducto pancreático, obviamente va a haber un reflujo, y si hay un reflujo, obviamente va a producir, ¿qué cosa? Justamente el retorno del contenido biliar o el contenido pancreático, y obviamente esto va a desencadenar la presencia de la pancreatitis. El diagnóstico que ustedes tienen que saber, y obviamente es justamente de acuerdo a los criterios de Atlanta, ¿no? Dolor abdominal característico, eh, tienen que ver elevación de la amilasa o lipasa 3 a 4 veces su valor normal. Siempre la amilasa, eso tienen que saber, casi es inespecífica, porque rápidamente al tercer día comienza a disminuir su valor. Pero la que nos va a ayudar mejor manejo y mejor, obviamente, dar un criterio más diagnóstico, va a ser la lipasa, ¿no? Y obviamente las imágenes de acuerdo a la tomografía, a la resonancia y al examen de la ecografía. Acá van a ver ustedes siempre los exámenes auxiliares, lo primero que se pide siempre es una radiografía de tórax para determinar si hay efusión pleural, ¿no? Si hay, obviamente, efusión pleural o derrame pleural. En la ecografía también nos va a identificar el edema, las colecciones, si hay presencia de colelitiasis, si hay presencia de coledocolitiasis. Generalmente el páncreas es visible solo en el 25 al 50%, ¿no? Y obviamente tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. En la tomografía con contraste, al ingreso solo cuando hay hallazgos clínicos laboratoriales que son inconclusos, pero se descarta obviamente otras patologías. Pero hemos dicho que nosotros mejor criterio nos va a ayudar en la tomografía a partir de las 72 horas del tercer día. Y obviamente también otros exámenes que nos van a ayudar bastante es justamente el perfil hepático, la glucosa, la urea, justamente la creatina, para determinar qué cosa. Lo que es los criterios de Ransom, ¿no? Los criterios de Ransom. El hemograma, el hematocrito, obviamente el calcio, nos va a ayudar también bastante a lo que es el AGA y el PCR, ¿no? Generalmente a las 48 horas. Acá van a ver ustedes, de acuerdo, miren a los días, ¿no? A 0 días, a los 2 días, a los 4 días, a los 6 días y a los 8 días. Miren ustedes, la amilasa rápidamente se eleva, pero rápidamente también declina, ¿no? Baja. Miren la lipasa, ¿no? Con el rombo negro, miren ustedes, sube, sube, sube y se va manteniéndose para un mejor manejo, ¿no? Y obviamente el PCR o la proteína C reactiva también nos va a ayudar un mejor manejo, ¿ya? Que es la línea con círculos negros. Y acá van a ver la ecografía, cómo no se determina, obviamente de acuerdo a si hay o no hay presencia de una pancreatitis aguda producto de una coledocolitiasis. Miren ustedes, siempre van a ver, este es el conducto biliar, y van a ver ustedes justamente donde hay sombra, van a ver qué cosa, que hay presencia o no hay presencia de un lito. Entonces, si hay sombrita, entonces ya hay presencia de un lito. Entonces, eso es lo que tienen que saber y ustedes tienen que bien identificar. Acá también tienen otra vez, miren ustedes acá, una flecha, obviamente la presencia primeramente de la pancreatitis, si hay o no hay presencia de litos. Miren acá también de igual manera, este es un pseudoquiste pancreático, miren ustedes acá las flechas y miren la formación de la colección, ¿no? Y acá lo que es la identificación del pseudoquiste pancreático, lo que nosotros tenemos que esperar es justamente ver si la membrana es totalmente gruesa, obviamente bien delimitada, para ya determinar qué actitud vamos a tomar según el pseudoquiste. Entonces, hemos dicho que del pseudoquiste pancreático lo podemos esperar a partir de
de la cuarta semana hacia adelante. Entonces, más específicamente, de acuerdo a los otros criterios y a los manejos, obviamente, de medicina basada en evidencias, es a partir de la octava semana. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, primero nosotros sacamos una ecografía o una tomografía en el pseudoquiste pancreático y vamos a determinar cómo está justamente la pared que envuelve el pseudoquiste, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tamaño que nosotros que vamos a alcanzar? Miren, siempre este es este criterio que nosotros manejamos, tanto los cirujanos como los gastroenterólogos. Si nosotros tenemos un pseudoquiste, ¿no? Pseudoquiste que tenga menos de 6 centímetros, hacemos ¿qué cosa? Un tratamiento expectante. ¿Qué sería? Hacemos un tratamiento sintomático, vemos cómo se va reabsorbiendo el pseudoquiste, pero cuando es menos de 6 centímetros, pero cuando es 8, 10, 12, 15, 18, 20, y obviamente que tiene dificultad obviamente para comer o hay mucho dolor, la mejor decisión es hacer un drenaje de este pseudoquiste pancreático, ¿no? Puede ser, ¿qué cosa? A través de la endoscopía o puede ser también hacia una cirugía abierta. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en el pseudoquiste pancreático. Yo particularmente siempre espero, ¿no? Si es de 6 centímetros hacia abajo, comienzo, ¿qué cosa? A hacer un tratamiento expectante. Entonces, valoro de acá a un mes, tomo la ecografía otra vez, entonces me dice, doctor, ya no hay pseudoquiste o ha reducido a 2 centímetros, entonces ya no me preocupo porque esto va a seguir reabsorbiendo. Pero si el pseudoquiste comienza, ¿qué cosa? Es decir, 6 al mes, doctor, ya no tiene 6, sino tiene ya 10, 12. Entonces, obviamente, tiene que ser ya una conducta netamente quirúrgica, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que saber alumnos. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor, sí se le escucha. Acá la radiología, vean ustedes, miren anteriormente cómo se diagnosticaba obviamente una pancreatitis, miren el edema del páncreas, entonces miren, ahora ya pedimos la tomografía, como con una radiología ya se valoraba obviamente la presencia de una pancreatitis. Y acá la tomografía abdominal, obviamente miren acá, tal como hemos mencionado, generalmente es un examen que se encuentra reservada para pacientes con pancreatitis aguda severa o que muestren deterioro durante su evolución. Y generalmente se debe realizar a las 48 a 72 horas, como hemos mencionado. Primero, obviamente, dar una hidratación intensa y estabilizar al paciente, que es lo primero que tenemos que hacer. El uso de contraste endovenoso puede producir o empeorar daño renal al inicio. Por eso es mucho cuidado, por eso no se pide la tomografía al inicio. Se debe dejar tiempo para que ocurran los cambios de inflamación o necrosis o haya colecciones, ¿no? Miren acá, en pancreatitis aguda severa se debe realizar siempre la tomografía cada 7 a 10 días. Pregunta el examen, cada 7 a 10 días para ver la evolución y si hay buena evolución o hay complicaciones. Para eso se hace, ¿qué cosa? El estudio de la tomografía. Y esta es una colangioresonancia que nosotros vamos a ver. Y vean ustedes acá, este es el colédoco y van a ver acá un proceso obstructivo, es un lito. Entonces, por eso nos va a ayudar y eso es lo que está ocasionando, obviamente, la pancreatitis. Y generalmente hemos dicho que nosotros que la primera causa de la pancreatitis es justamente de origen biliar. Entonces, presencia de cálculos. Acá vemos, obviamente, la detección de la falla orgánica, hemos hablado de la falla respiratoria, falla renal y falla cardiovascular. De igual manera, índice de severidad de la tomografía. Acá vamos a ver justamente los criterios que tenemos que tener para determinar la severidad y el pronóstico, obviamente, de la pancreatitis aguda de acuerdo a los criterios de Baltasar. Baltasar, tenemos grados, ¿no? Baltasar A, Baltasar B, Baltasar D, Baltasar D, Baltasar E. Entonces, esto nos va a dar, obviamente, la clasificación. Grados, ¿no? Grado, obviamente, de 0 hasta 4. Obviamente, si hay necrosis, obviamente también damos un puntaje de 6 y vemos o no el grado de compromiso de la necrosis, ¿no? Si hay complicación de 0 a 3, de 4 a 6, de 7 a 10, entonces vamos de acuerdo a los valores. Acá vamos a ver nosotros que generalmente a mayor puntaje, mayor severidad,
obviamente de acuerdo a los criterios de Baltasar, ¿no? De acuerdo a los criterios de Baltasar. Y acá también van a ver ustedes justamente lo que se manejaba anteriormente en los criterios de Ransom, el score Ransom, ¿no? Mayor de 3, obviamente, se tenía en consideración que era una pancreatitis aguda grave, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los criterios? Al momento de la admisión, obviamente la edad mayor de 55 años, obviamente los leucocitos mayor de 16.000, los valores de glucosa mayor de 200, el HDL mayor de 350, obviamente el TGO mayor de 250 y obviamente si hay o no hay, era valor de lo que era, si había un aumento del hematocrito mayor de 10%, ¿no? Entonces, todos estos valores nos conllevan a determinar la severidad, obviamente, de acuerdo al score Ransom, ¿no? Mayor de 3, obviamente ya podemos catalogar con una pancreatitis aguda grave. Apache también hemos hecho nosotros mayor del score de 8, ¿no? Y si hay o no hay falla orgánica. Acá este es de acuerdo a las tablas del Apache 2, que tenemos obviamente ya lo manejan ya más que todo al ingreso de UCI, la temperatura, ¿no? Obviamente los valores de si hay compromiso respiratorio, ¿no? Si hay, obviamente, cómo está la presión arterial de oxígeno, la presión de CO2, etcétera, ¿no? Entonces, te valora bastante los valores séricos del sodio, del potasio, ¿no? Valores séricos, obviamente, la creatinina. Entonces, todos estos criterios, obviamente, tienen un puntaje, ¿no? Y de acuerdo a eso, también nosotros podemos determinar, obviamente, la gravedad. Mayor de 8, obviamente, ya son criterios clínicos para lo que considerar una pancreatitis aguda grave. Acá van a ver ustedes también nuevos indicadores también que nos pueden ayudar a la severidad de la pancreatitis aguda. Primero tenemos la hemoconcentración como predictor temprano de la falla orgánica y necrosis pancreática, ¿no? El hematocrito mayor o igual a 44% hemos dicho al momento de la admisión o durante las primeras 24 horas tienen mayor riesgo de necrosis pancreática. Este es un valor predictivo de un indicador de severidad. Medición del estado de hipercatabolismo. Eso es también lo que tienen que considerarse, ¿no? Incremento de 5 miligramos por decilitro de urea durante las primeras 24 horas y estos se correlacionan con un incremento de de la mortalidad en 2.2 veces con una sensibilidad generalmente del 89%. Y acá viene lo que nosotros queremos que ustedes se enfoquen y eso es lo que más está trabajándose y lo que tiene mejores resultados para el manejo de la pancreatitis aguda, obviamente si es leve o es grave, ¿no? Es el test de VISA, ¿no? Mayor o igual a 3 criterios que tenemos que ver acá, ¿no? Entonces, miren, acá se han hecho un cuadro, obviamente, una predicción precoz de la severidad del pancreatitis aguda entre lo que es el VISA, el Apache, y se ha determinado que nos ayuda mejor criterio es el VISA, ¿no? Es el VISA, ¿ya? Pero el VISA, obviamente, van a ver ustedes que generalmente, miren, acá, miren, teniendo en consideración el Apache, el VISA, el Ransom, el hematocrito, a las 24 horas, miren, el VISA, generalmente van a ver ustedes que de 265 pacientes, obviamente, se ha identificado mayor de 3 criterios, obviamente, miren, con 85.94% se ha identificado. Entonces, me dirán ustedes, doctor, entonces, ¿cómo yo utilizo el VISA? El VISA es muy simple de utilizar, ¿no? Nos valora qué cosa? 5 criterios. ¿Y cuáles son ustedes? El estado de conciencia, si hay falla o ICIR, ¿no? Obviamente la edad, si hay compromiso, obviamente, miren, lo sacamos una radiografía, si hay efusión pleural o hay trastorno de la conciencia. Si estos criterios sumamos, ¿no? Obviamente la edad, el trastorno de conciencia, si hay fusión pleural o derrame pleural, ¿no? Si hay compromiso del CIRS, entonces obviamente inmediatamente damos un puntaje de 1 a cada criterio. Y mayor de 3, ya hablamos de lo que es ya de una pancreatitis aguda grave. Y acá vamos a ver, por último, lo que es la fase tardía, de acuerdo a la clasificación de hemorragia bajada en imágenes, la pancreatitis aguda leve, cuando hay una pancreatitis edematosa intersticial, o cuando hay una pancreatitis aguda grave, cuando hay presencia ya
de necrosis y de infecciones. Y este es el índice otra vez de severidad de acuerdo a la tomografía, ¿no? Para lo que es Baltasar, Baltasar A, Baltasar B, Baltasar C, Baltasar D y Baltasar E. Entonces, en la Baltasar A, generalmente el páncreas se va a encontrar normal, no va a haber ningún tipo de alteración. En el Baltasar B, sí encontramos ya qué cosa, ya va a haber qué cosa, una forma el páncreas se va a encontrar edematizada, ¿no? No hay cambios, obviamente, de colección, no hay presencia de colecciones, ni también colecciones de gas. Pero en la C, en la D y en la E ya hay presencia de cosas, de casi un porcentaje de necrosis, que van de acuerdo hasta lo que es, por ejemplo, en Baltasar E, ya encontramos qué cosa, presencia de más de 3 colecciones y obviamente encontramos presencia de necrosis a nivel pancreático más del 50%. Entonces ya es un cuadro ya de pronóstico severo de acuerdo a los criterios de la tomografía. Ya este es el índice tomográfico de acuerdo a la inflamación extrapancreática que tenemos en consideración, ¿no? De acuerdo a lo que es presencia de la efusión pleural, si hay ascitis, si hay inflamación retroperitoneal o también inflamación a nivel del mesenterio. Ya son criterios tomográficos de acuerdo a la inflamación extrapancreática. Y esta es la pancreatitis aguda Baltasar A, miren ustedes, totalmente normal el páncreas. Y este es Baltasar B, miren ustedes acá, presencia solamente ya hay una inflamación a nivel del páncreas, aumento de volumen. Baltasar C, miren ustedes acá, hay aumento de volumen, pero ya se observa áreas negritas, mira, formas negras, que es presencia de necrosis. Y acá miren ustedes Baltasar D, miren el páncreas, pero ya hay presencia, ¿qué cosa? De más cantidad, más porcentaje de necrosis y hay presencia de gases a nivel de la tomografía. Ya esta es una Baltasar E. Miren acá, miren el páncreas, miren las colecciones y las necrosis. Ya miren cómo ha comprometido totalmente, ¿no? Hay un aumento más del 50%, obviamente, de compromiso de necrosis. Y este es Baltasar E, también igualito. Miren la clasificación de acuerdo a las colecciones líquidas, ¿no? Que nos van a determinar, obviamente, si hay o no hay, de acuerdo a los tipos, ¿no? De la clasificación. Nos valora la necrosis, la localización, obviamente si hay infección o no hay infección, etcétera, justamente de esta colección es líquida. Y esta es una pancreatitis hematosa intersticial, que es la más frecuente cuando haya más aumento de volumen. Miren ustedes, pero no hay presencia de tejido necrótico. Ya esta es una colección fluida pancreática aguda. Miren acá, en las flechas, miren una colección. ¿Ya? Y este es un pseudoquiste pancreático. Miren cómo ven ustedes, ¿no? Siempre en la tomografía el líquido es negro, ¿ya? El líquido es negro. Entonces, eso es lo que nos va a determinar, obviamente, es un pseudoquiste. Y van a ver ustedes la membrana, ¿no? Ya bien definida, y esto nos va a ayudar, obviamente, para tomar una decisión de lo que es el pseudoquiste pancreático. Acá también miren ustedes una pancreatitis necrotizante no infectada, miren acá, ¿no? Y en estos pacientes, obviamente, si no es infectada, no necesariamente se le puede dar antibiótico, ¿no? Porque no está infectada. Pero si está infectada, inmediatamente tenemos que dar nosotros justamente un tratamiento que después le vamos a decir de antibiótico. Acá necrosis pancreática infectada también de igual manera. Acá van a ver una necrosis, miren acá, necrosis pancreática, corrección necrótica aguda no infectada. Miren acá. De igual manera, también una colección necrótica aguda, intrapancreática, pancreática infectada. Y esta es una colección, obviamente, necrótica no infectada, ¿no? También bien definida, miren, hay necrosis, miren, toda esta parte negra, ¿no? Es líquida y también hay tejido necrótico. De igual manera, acá, una colección necrótica pancreática, ¿no? Infectada. De igual manera, miren, una colección necrótica extrapancreática infectada. Miren, totalmente alterada, ¿no? Irregular, ¿no? Y totalmente, obviamente, con necrosis.
De igual manera, es un pseudoaneurisma post-pancreatitis aguda necrotizante, miren, las flechas, cómo determina cómo ya queda de un pseudoaneurisma, ¿no? Post-pancreatitis aguda. Y acá viene lo que tienen que saber ustedes y lo que tienen que manejar desde el inicio cuando ustedes admiten a un paciente al ingreso de un hospital. ¿Cuál es el manejo de la pancreatitis aguda leve? Que lo que tienen que saber, primero, monitoreo de signos vitales periódicos, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la diuresis, ¿no? Obviamente también la saturación de oxígeno, la glucosa, la urea, los electrolitos, los leucocitos y el hematocrito. Lo primero es el monitoreo. Luego, tienen que primero valorar que el paciente tenga una saturación de oxígeno mayor del 95%. Y si no llega a 95, viene con 80, 70, 75, ponerle oxígeno, ¿no? Obviamente con una cánula binasal le ponen oxígeno. ¿Cuánto le ponen? 1 litro, 2 litros, 3 litros, de acuerdo a la monitorización de la saturación. Va subiendo, normal, manejamos con ese volumen y van a ver ustedes que el paciente mejora, obviamente, enormemente su saturación de oxígeno, ¿no? Efecto similar a la hipovolemia intestinal. Miren, monitoreo de la... Acá lo que quiero saber que ustedes tengan presente el monitoreo de la volemia. ¿Qué cosa es decir? Cómo manejar la hidratación de un paciente con pancreatitis aguda, a las 12 horas como también a las 24 horas. También tenemos que tener consideración de la diuresis. Miren, la urea tiene que ser menos de 20 miligramos por decilitro y el hematocrito menos de 44%. Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos que valorar. Y obviamente es identificar inmediatamente la detección precoz del CIRS o la falla orgánica, ¿no? O haya falla orgánica o disfunción de algún órgano. Hacer una corrección oportuna de trastornos hidrofílicos, prevención de complicaciones metabólicas. Y acá viene lo que tienen que saber bien, es no aportes nutritivos, es decir, NPO al paciente con pancreatitis aguda, ¿no? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el tercer día o hasta el quinto día. Pero generalmente, de acuerdo a las medicina basada en evidencias. Porque el derecho es para nuestras esposas y para nuestros padres. ¿Aló? Porque el derecho es para nuestras esposas y para ¿Escuchan? nuestros padres. La izquierda es para Dios. Sí, se lo escucha, doctor. Ya, pero corten ese alumno. Sí, doctor, sí, ya. Ya, entonces dentro de la pancreatitis aguda, lo primero que tenemos que hacer es NPO. El paciente no tiene que recibir, hemos dicho, alimentación. Hacer una hidratación endovenosa, obviamente profusa, es rápida. Y la hidratación, nosotros tenemos que primero, ¿no? Mejorar. Es como si un paciente con pancreatitis aguda, siempre tenemos que tener con consideración que es un paciente catabólico, ¿no? En hipercatabolismo. Entonces, lo primero que tenemos que ver, siempre va a haber pérdida al tercer espacio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hidratar al paciente. Y lo primero que tenemos que hacer es el uso adecuado de algunos elementos que tenemos que tener en consideración, ¿no? La hidratación se debe dar generalmente a base de soluciones de cristaloides o también de lactato de Ringer. El lactato de Ringer no hay acá en el país, pero es la mejor sustancia que se puede utilizar, ¿no? Como fluidoterapia en la pancreatitis aguda, pero no hay acá en el Perú y por ende solamente utilizamos el cloruro de sodio a 9 por mil, ¿no? Que va en mejor manejo para nosotros. La hidratación debe ser agresiva en pacientes, ¿no? Con depresión, cuando hay hemodilución, ¿no? Debe ser una hidratación rápida, ¿no? Y esto nos va a ayudar a que no aumenten las complicaciones. Si no damos una buena hidratación, las complicaciones se van a presentar. Y obviamente también va a presentarse infecciones justamente si no hidratamos bien al paciente. ¿Cómo debe ser la hidratación? La hidratación debe ser siempre el manejo de la pancreatitis aguda, tal igual como un gran quemado. Igualito, casi igual que un quemado. Entonces, ¿cómo hidratamos a una pancreatitis aguda? En las primeras horas, en las 3 primeras horas. Entonces, ¿cuánto le damos? De acuerdo a cada cosa, a sus necesidades requeridas, de acuerdo a su peso,
Entonces, generalmente nosotros calculamos el aporte normal por vía oral, normal, diario de una persona normal, es de 30 cc por kilo por día. Entonces, por eso siempre cuando un paciente con 70 kilos, 3 por 7, 21, es alrededor de 2 hasta 3 litros que nosotros podemos tomar o ingerir, ¿qué cosa? Justamente agua. Entonces, en el paciente también es igual, dar de 30 hasta 50, ¿qué cosa? Pero en las 3 primeras horas. Entonces, por eso siempre al paciente, para que ustedes en una forma práctica, siempre, siempre, siempre indicamos nosotros 4 litros de cloruro de sodio, ¿no? En 24 horas, a pasar a 60 gotas por minuto, ¿ya? A 60 gotas por minuto. Entonces, es la mejor manera para hidratar al paciente. Y en las 3 primeras horas, siempre, siempre en la pancreatitis aguda, pasar siquiera por lo menos de 800 a 1500 cc en las 3 primeras horas. Y después ya pueden monitorizar. ¿Ya? Nunca se olviden, alumnos, ¿ya? La hidratación es el éxito de la pancreatitis aguda. Y obviamente, si no, tú le hidratas, tienes que mejorar la analgesia, el dolor, mejora. Por eso viene el paciente, por el dolor. Entonces, ¿cuál es acá, doctor? ¿Usted qué me recomienda, obviamente, para dar una buena analgesia a un paciente con pancreatitis aguda? Entonces, acá van a ver ustedes que el mejor analgésico que se utiliza para la pancreatitis aguda, y ese es el gold estándar, es la petidina, es el clorhidrato de petidina. ¿Ya? Entonces, a veces no hay en el mercado, o a veces no hay, es poco, son narcóticos controlados que no se pueden expendir así fácilmente, sin una receta, ¿no? O a veces también en las boticas en las boticas o en las farmacias no lo tienen. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos el metamizol, ¿no? Metamizol pues, de 2 gramos cada 8 horas. Podemos utilizar, yo particularmente utilizamos el tramadol, ¿no? Otros utilizan el ketoprofeno, etcétera, pero acá van a ver ustedes que siempre hay una contradicción, ¿no? No dar justamente analgésicos o derivados del AINES. ¿Por qué? Porque nos puede causar un vasoespasmo a nivel del esfínter de Oddi. En vez de mejorar el cuadro de la pancreatitis, podemos aumentar el cuadro. Entonces, por eso no damos, porque pueden producir un vasoespasmo a nivel del esfínter de Oddi. Entonces, por eso no damos los AINES. Pero sí, el tramadol, ¿no? El metamizol va muy bien para el manejo de lo que es la pancreatitis aguda. Entonces, el analgésico gold estándar, hemos dicho que es el clorhidrato de petidina, ¿no? Entonces, también utilizamos el fentanilo, pero el fentanilo a veces también es un producto controlado, ¿no? Pero nos ayuda mejor en el manejo del dolor. Y en los casos que no mejoren con el metamizol, petidina, tramadol, fentanilo, utilizamos obviamente la morfina, ¿no? Acá también utilizamos el uso en bomba de infusión en vez de bolos cuando el dolor es muy severo, que también nosotros ayudamos bastante con la infusión de narcóticos, ¿no? La administración también epidural, la bupivacaína, ¿no? Que también ayuda bastante. Acá van a ver ustedes si se da o no se da antibiótico en una pancreatitis aguda. Se dice que de acuerdo a la medicina basada en evidencia, se ha demostrado que no es necesario dar antibiótico en la pancreatitis aguda leve, ¿no? ¿Cuándo se da? Cuando nosotros vemos de que el paciente obviamente presenta fiebre y si hay fiebre puede haber una colección que está infectada. En esos casos sí le damos antibiótico terapia. ¿Y qué antibiótico terapia nosotros damos en una pancreatitis aguda? Le damos el imipenem, que también es el antibiótico gold estándar. Pregunta de examen. ¿Ya? En la pancreatitis aguda, ¿no? Siempre se utiliza, ya no se utiliza el cipro ni metro, sino utilizamos el imipenem. Y va bien, ¿no? El imipenem nosotros damos de 500 miligramos cada 6 horas por vía endovenosa. Entonces, es el antibiótico de gold estándar para prevenir la pancreatitis aguda cuando hay una colección infectada. ¿Ya? Y obviamente
la tomografía también abdominal no está indicada en las primeras horas. Entonces, este es el manejo de una pancreatitis aguda leve. Ahora, también vamos a ver lo que es el tipo de nutrición. Siempre nosotros damos acá, ¿no? Si nosotros, según los estudios que se han hecho, ¿no? La nutrición lo tenemos que restablecer rápidamente, lo más rápido posible, si es posible a las 48, a las 72 horas. Pero a veces el paciente presenta náuseas, el paciente presenta vómitos y no tiene tolerancia oral. Entonces, nosotros, ¿en qué forma le ayudamos? Poniéndole una sonda nasoyeyunal. Entonces, le ponemos una sonda que va hasta el yeyuno. Y si va hasta el yeyuno, no va a trabajar. ¿Dónde se encuentra el esfínter de Oddi? El esfínter de Oddi lo encontramos en la segunda porción del duodeno. Entonces, del duodeno. Entonces, si la sonda va a pasar hasta yeyuno, no va a trabajar toda esa zona del duodeno. Y por ende, obviamente, la nutrición enteral que le vas a dar al paciente lo va a mejorar, lo va a nutrir rápidamente. Entonces, obviamente, tenemos que restablecer generalmente en las primeras 4 o 5 días sin causar desnutrición. Entonces, ¿cuándo inicio la ingesta de vía oral? Generalmente, miren, a las 24, 48 horas, si el dolor ha remitido, cuando no haya náuseas, no haya vómitos, y obviamente en una pancreatitis aguda hay que tener bastante cuidado con el hilio paralítico. ¿Y por qué se da el hilio paralítico en la pancreatitis aguda? Justamente producto del dolor. Cuando hay dolor, obviamente el paciente no va a haber trabajo justamente en los movimientos periódicos, por ende, obviamente, va a haber un hilio paralítico. Entonces, por eso, mucho cuidado. Por eso a veces no podemos iniciar rápidamente la dieta. ¿Cuándo iniciamos la dieta? Por eso siempre cuando ustedes van a rotar en el hospital o van a ser internos o van a hacer, lo primero es verificar si hay ruidos hidraéreos o no hay ruidos hidraéreos. El médico siempre va a decir, ¿hay ruidos hidraéreos o no hay? No hay, doctor. Entonces no le damos el inicio de la dieta. ¿Hay dolor? Sí, doctor, hay dolor. Entonces no le damos inicio de la dieta. Pero cuando hay ruidos hidraéreos, no hay dolor, recién iniciamos la dieta. Ese es el manejo más adecuado. Ya, entonces, si no tolera también por ejemplo, la vía oral, no tolera la vía enteral, es decir, a través de la sonda nasogástrica, lo que tenemos que determinar es qué cosa, el uso de la nutrición parenteral, ¿no? Entonces, la nutrición parenteral es más costoso porque tenemos que ponerle qué cosa, su vía, obviamente su catéter venoso central y obviamente un manejo que los preparados que utiliza en la nutrición parenteral cuestan muy, muy, muy caros, ¿no? De 200, 300, 400 el litro. Entonces, es muy caro para este manejo. Y acá van a ver ustedes también el tiempo de la colecistectomía, es decir, doctor, el paciente ya hemos identificado que la pancreatitis aguda es producto de la causa es litiásica. Entonces, ¿cuándo lo realizamos? ¿Qué cosa? La operación de la vesícula, que justamente es lo que está condicionando la pancreatitis. Entonces, lo recomendable es ¿qué cosa? Que pase, generalmente, a otros dicen, en la escuela antigua decían, esperar por lo menos 45 días. Pero lo más recomendable y lo que se ha visto es ¿qué cosa? Una vez que pase el cuadro de pancreatitis aguda, debe ser operado inmediatamente de la vesícula, no esperar. El cirujano siempre espera, ¿no? Espera por lo menos una semana, 15 días, hasta un mes. Entonces, con los pacientes como son del CIS, generalmente todos los del CIS, entonces eso esperan cuando haya cupo. Entonces esperan 2 meses, 3 meses y el paciente comienza a desnutrirse. ¿Por qué? Porque no tolera la vía oral en forma adecuada. Entonces, no tolera. Entonces, obviamente no tolera grasas, presenta dolores consecutivamente y presenta cuadros repetitivos de pancreatitis. Entonces, acá ustedes tienen que saber, alumnos, de acá también, doctor, hemos escuchado el término de una pancreatitis recurrente. ¿Qué es una pancreatitis recurrente? Una pancreatitis recurrente son aquellos cuadros de pancreatitis aguda mayor de 2 episodios. Entonces, el primero, normal, es un primero, pero si se tiene mayor el segundo, tercero, cuarto, ya hablamos de una pancreatitis recurrente. Y doctor, ¿y cuál es el tratamiento de una pancreatitis recurrente? El tratamiento de una pancreatitis recurrente es hacerle una esfinterotomía. Es decir, hacerle un corte a nivel del esfínter de Oddi,
¿no? Ampliar justamente el diámetro, haciendo un corte, entonces eso nos soluciona. Puede ser una oditis, puede ser una estenosis a nivel de colédoco, sin presencia de cálculos, ¿me entiendes? Entonces esto nos va a ayudar, ¿qué cosa? Que haga mejor flujo de líquido pancreático. Y acá el manejo de lo que es la pancreatitis aguda grave, criterios para UCI, de acuerdo al MOPS, cuando hay una falla multiorgánica, disfuncional, cuando es persistente por más de 48 horas durante la primera semana, cuando haga manifestaciones clínicas que predicen el MOPS, ¿no? El estado clínico y la obesidad asociada, ¿no? Los sistemas multiparámetros del RAM son mayor de 3 a las 48 horas o el Apache mayor de 8. Datos bioquímicos, hemos dicho que la PCR, obviamente mayor de 150, ¿no? Datos radiológicos solamente cuando haya efusión pleural persistente mayor de 48 horas. Y este es el manejo, obviamente, también en UCI, ¿no? En toda pancreatitis aguda grave con falla orgánica, NPO, ponerle una sonda nasogástrica, para el manejo de una diuresis, ponerle una sonda Foley, ¿no? Voy a monitorizar, obviamente, la diuresis, ¿no? Una resucitación hídrica con cristaloides, coloides y mantener una diuresis mayor de 0.5 ml por kilo. Justamente va a venir, esto previene, obviamente, la insuficiencia renal aguda. Ponerle oxigenoterapia, mantener una saturación mayor de 95 y obviamente los analgésicos hemos dicho la petidina, ¿no? La petidina podemos dar de 50 a 150 miligramos intravenosa o intramuscular o subcutánea, ¿no? Generalmente de 3 a 4 horas, tramadol de 50 a 100 miligramos endovenosa cada 6 horas o cada 8 horas, y no exceder, ¿no? Justamente 400 miligramos por día. Eso es lo que tenemos que saber con el tramadol, no excederlos más. Y esta es la nutrición en la pancreatitis aguda grave, hemos dicho en estado hipermetabólico, 1.5 veces, y el estado hipercatabólico de 2.5 veces requerido proteico, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Y siempre hacer una nutrición enteral lo más pronto posible a través de una sonda nasoyeyunal, ¿no? Con infusión durante las primeras 48 horas. Acá, nosotros generalmente en la nutrición enteral, utilizamos nutrición enteral, utilizamos una nutrición enteral total. ¿Qué significa? Ponemos todo en el producto que nosotros preparamos, ponemos proteínas, ponemos grasas, ponemos obviamente carbohidratos, etcétera. Por eso se dice nutrición enteral total, porque es todo, ¿no? Cuando es específica, ya nosotros de repente quizás mandamos a preparar con mayor cantidad de grasas, con mayor cantidad de proteínas, ¿no? Por eso se llama nutrición enteral parcial. Entonces, ese es el término, ¿no? Total y nutrición enteral parcial. Entonces, acá nosotros utilizamos una nutrición enteral total. ¿Y cuál es la total que utilizamos generalmente en todo sitio? El Osmolay. Eso se llama nutrición enteral total. Ese producto es el Osmolay, ¿no? Y se da normalmente, y esto va a tratar de restablecer más rápidamente, ¿qué cosa? El tránsito intestinal. Acá tenemos en la paquete aguda unas fórmulas, generalmente se utilizan fórmulas semielementales, baja en grasa, ¿no? Triglicéridos de cadena larga, con triglicéridos de cadena corta, más aporte proteico y moderado aporte de carbohidratos, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Y acá van a ver una nutrición parenteral en pancreatitis aguda grave, las indicaciones cuando no pueden utilizar la nutrición enteral, no toleran vía oral, obviamente de acuerdo al Lilium, mayor de 5 días, no logran metas nutricionales luego del segundo día, y obviamente si la nutrición enteral total induce reaparición de dolor, distensión abdominal, ascitis, pancreatitis, fístula pancreática o pseudoquiste pancreático, en esos pacientes indicarle la nutrición parenteral, ¿no? Desventajas de la nutrición parenteral, ¿no? Mayor riesgo de infección por catéter venoso central, puede haber una hiperglicemia severa, puede haber desórdenes metabólicos y electrolíticos, o pueden promover alteraciones en la barrera intestinal por aumento de la permeabilidad intestinal, ¿no? Entonces, todas estas condiciones siempre van a haber, se recomienda comenzar siempre con 15 a 20 kilocalorías por kilo por día en pacientes con falla orgánica múltiple, soporte de glucosa siempre miren de 3 a 6 gramos por kilogramo por día, y obviamente el requerimiento es de 1 a 2 a 1.5 gramos por kilogramo por día de proteínas. Y todo lo que ustedes están viendo, ¿no? Aporte obviamente con vitamina A, vitamina C, vitamina E, los suplementos con zinc y selenio, ¿no? Y obviamente la antibiótico terapia. Acá podemos utilizar, ven ustedes que
el mejor antibiótico que utilizamos es el imipenem, ¿no? Y siempre darle una profilaxis antibiótica, ¿no? En paquetitis aguda severa con necrosis pancreática. Nosotros utilizamos, generalmente en mi hospital, utilizamos el cipro y el metronidazol, ¿no? Que nos va bien, ¿no? Y esto obviamente nos va a ayudar a la descontaminación intestinal que no está recomendada, ¿no? Gérmenes en necrosis pancreáticas, generalmente vas a encontrar gérmenes gram negativos, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Pneumoniae, Citrobacter, la serratia también vas a encontrar, enterococos, estafilococos, miren, aureus, epidermidis, anaerobios, bacteroides fragilis, a nivel también de hongos podemos encontrar cándida, ¿no? Y el conilobacterium. Entonces, todo esto, obviamente, va a condicionar, obviamente, de que el paciente tiene que ser bien manejado, ¿no? Y en los tiempos oportunos, no esperar, ¿no? Y obviamente, si nosotros queremos hacer de repente del pseudoquiste, queremos drenar el pseudoquiste, lo podemos hacer a través de una punción de aspiración con aguja fina. Y esto nos va a determinar si realmente este líquido se encuentra contaminado o no se encuentra contaminado. Entonces hemos dicho, si no se encuentra contaminado, mejor no dar antibiótico, ¿no? Pero profilácticamente podemos dar, pero si está infectado, sí o sí, tenemos que dar el antibiótico, ¿no? Entonces acá nos ayuda bastante lo que es la radiología intervencionista, hacemos un drenaje percutáneo, ¿no? Para el pseudoquiste. También podemos hacer un drenaje, obviamente, de pseudoquiste a través con ayuda del endoscopio. Introducimos el endoscopio, llegamos al estómago y a través de la ecoendoscopía, ¿no? Ubicamos el sitio más cercano entre el pseudoquiste y el estómago, ¿no? Entonces, generalmente están a 1 centímetro, a 2 centímetros el pseudoquiste, agarramos, introducimos un catéter y inmediatamente se drena este líquido al estómago, ¿ya? Ese líquido al estómago del pseudoquiste y obviamente hemos ayudado bastante en lo que refiere a lo que es el drenaje se puede decir pseudoquiste del cisto gástrico. Entonces, del pseudoquiste hacia el estómago y solucionamos. Y al paciente obviamente va a mejorar enormemente con el drenaje del pseudoquiste. Acá ven, de acuerdo a cómo sea de acuerdo a la radiología intervencionista, miren ustedes el catéter y ubicamos y drenamos, ¿no? Con un drenaje percutáneo. Acá miren también de igual manera la radiología intervencionista del pseudoquiste pancreático y obviamente la endoscopía nos ayuda bastante en la colocación de la sonda nasoyunal y el drenaje endoscópico, ¿no? Como hemos mencionado, ¿no? Podemos hacer un drenaje también endoscópico transpapilar a través de la CEPRE cuando se evidencia comunicación con el Wilson por una colangioresonancia, ¿no? O transmural, transgástrica, como hemos hablado en pacientes con alto riesgo para el tratamiento quirúrgico o imposibilidad del drenaje percutáneo. Acá está la colocación de la sonda, miren, la colocación de la sonda nasoidal, miren, y esta es una radiografía que siempre nosotros hacemos de control, siempre de control, ¿no? A través, ¿qué cosa? ¿Dónde está ubicado la sonda? ¿Está adecuada o no está adecuado? Y vean ustedes acá, esta parte de donde ven ustedes pintada de color blanco, generalmente es el duodeno, y acá van a ver ustedes, ya este es el yeyuno. Entonces, ¿por qué se nota? Porque justamente en la parte final tiene para que ustedes sepan, tienen un componente metálico, que es el tungsteno, ¿no? Entonces, ese es más rápido, nos identifica, obviamente, si estamos o no estamos en el yeyuno, ¿no? La punta. Y esto generalmente nosotros, ¿cómo mejoramos? Obviamente es de que obviamente no haya una salida, ¿no? A veces se retira del yeyuno hacia el duodeno, del duodeno se retira hacia el estómago. Entonces, lo que nosotros indicamos, para que no haya como un reflujo, nosotros indicamos la metocopramida. Entonces, la metocopramida le indicamos ¿para qué? Para que comience a trabajar el intestino y obviamente por el peso que tiene en la punta de la sonda,
comienza ¿qué cosa? A descender y ubicarse donde nosotros queremos, justamente en el yeyuy. Por eso hacemos un control tanto de lo que es generalmente a las 6, 8 horas de una radiografía de abdomen de pie. Nos ayuda bastante. Acá ven ustedes, miren, esta es lo más bonito, ¿no? Es a través, miren, el pseudoquiste y hacemos la endoscopía y miren ustedes, ¿no? Ubicamos la endoscopía, hacemos justamente ubicamos con el catéter, introducimos, punzamos, introducimos y comenzamos a drenar, obviamente, el pseudoquiste pancreático, ¿no? A través de una pancreato con la angiografía retrógrada endoscópica, hacemos la que llama esfinterectomía endoscópica, ¿no? Que es generalmente no para ustedes, pero para que tengan conocimiento, y eso generalmente nos interesa bastante a los de la especialidad. Esta es la CEPRE, obviamente con la geopancreático retrógrada endoscópica, que también lo hacemos, y justamente inmediatamente tenemos que determinar para la pancreatitis aguda. Viene el paciente con colangitis, y obviamente con una pancreatitis severa, y la pancreatitis severa es producto de la colangitis, sí o sí tenemos que hacer la CEPRE, ¿no? Sacar, retirar, obviamente, el cálculo que está obstruyendo, obviamente, el conducto del colédoco. Y acá, obviamente, con el control de signos vitales, tratamiento, por ejemplo, cómo debemos utilizar, y esto es para que sepan ustedes, ¿no? Control de signos vitales y diuresis, que es lo que tienen que saber, control de sonda nasogástrica, ¿no? Que es lo básico, darle una oxigenoterapia con bigotera, cama siempre a 30 grados y control de puntos de apoyo, eso es lo que tienen que saber. Miren, control de glicemia por hemoglutatión cada 6 horas, ¿no? Una hidratación, obviamente, con 3 litros de solución fisiológica, ¿no? Y obviamente con 1 litro de siempre, con intermedio de la dextrosa al 5% a 48 gotas, que es un manejo adecuado, ¿no? Que nosotros llevamos. Siempre acompañado de cloruro de sodio, cloruro de potasio, ¿no? Y obviamente también siempre ponerle una ampolla de calcio, ¿no? En suero de 2 a 4. Siempre, por eso siempre nosotros indicamos en un paciente con pancreatitis, gluconato de calcio. Una ampolla cada 8 horas. Entonces, ¿por qué? Porque ahí obviamente va a haber una deficiencia de calcio. Y obviamente si lo ponemos también nosotros mejoramos, es la vitamina B1. También acá indicamos, yo particularmente indico la vitamina K. ¿Por qué indico la vitamina K? Porque generalmente a veces pacientes vienen, ¿no? Donde también se puede asociar, obviamente, pacientes cirróticos. Pacientes cirróticos vienen y obviamente también presentan cuadros de pancreatitis aguda. Entonces van a ver ustedes, y eso es lo que van a estudiar, por qué se debe pancreatitis aguda en pacientes cirróticos, ¿no? ¿Presentan o no presentan? Claro que sí presenta. Entonces por eso indicamos a veces vitamina K. Obviamente el omeprazol, heparina, obviamente sódica de 5.000 unidades, porque el paciente se va a encontrar postrado, y obviamente la morfina, ¿no? Para aliviar, obviamente, el dolor. Y obviamente hacerle un estudio laboratorialmente justamente al tratamiento para una pancreatitis aguda. Tratamiento quirúrgico, acá lo ven hoy cuando van a hacer, por ejemplo, una debridación de los tejidos necróticos de una pancreatitis aguda necrotizante. Y obviamente el tratamiento quirúrgico, obviamente puede ser abierto o laparoscópico, y obviamente hacerle una necrostomía más el drenaje, que es lo adecuado, ¿no? El pronóstico, la mortalidad general es de 10 al 15%, ¿no? En general, cuando hay severo es el 30%. Miren ustedes, la primera semana siempre puede haber, ¿qué cosa? Una falla multiorgánica. A la segunda, obviamente va a haber, segunda semana, va a haber una pancreatitis con falla multiorgánica, más infecciones, ¿no? Miren, la pancreatitis edematosa es el 1%, pancreatitis necrótica estéril de 10 a 15%, y una pancreatitis necrótica infectada del 30 al 35%. Miren el pronóstico de mortalidad. Entonces, casi generalmente todas las pancreatitis que nos llegan al hospital, generalmente son pancreatitis edematosas. Miren, la mortalidad es 1%. Entonces, si nosotros manejamos adecuadamente, no vas a tener ningún tipo de complicación con el paciente. Y eso sería todo con respecto a lo que es pancreatitis aguda. Entonces, espero que ustedes hayan captado lo esencial, cómo se debe manejar una pancreatitis aguda. No tengan miedo, vienen una pancreatitis aguda,
solamente darle una buena hidratación, nada por vía oral, calmar el dolor y obviamente iniciar una adecuada nutrición cuando el paciente permita, obviamente, de acuerdo a la tolerancia oral, y van a tener mejores resultados. Y lo más importante, siempre ustedes hidratan y tener, ¿cuál es su resultado? Tener una buena diuresis. Si la diuresis está fallando, mucho cuidado. Si es de 0.5, menos de 0.5, entonces mucho cuidado. Entonces, lo que tienen que ver. Pero si están con una buena hidratación, hay buena diuresis, el paciente va a mejorar y no va a tener ningún tipo de complicación. ¿Me han escuchado algunos, no? Sí, doctor. Ya, Sí, este doctor. tema que vamos a tratar es el segundo tema, que es muy importante, y eso ya que estamos entrando ya al enfoque de lo que es ya parte de lo que es un paciente cirrótico con complicaciones. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es la encefalopatía hepática y el síndrome hepatorrenal, que es una complicación frecuente en lo que es en pacientes cirróticos. La siguiente clase vamos a hablar de lo que es gastritis y vamos a tratar de hacer lo más rápido posible este tema. Siempre cuando hablamos de encefalopatía hepática, siempre tenemos que hablar de una insuficiencia hepática. No podemos hablar de encefalopatía hepática si no es problema hepático. ¿Me están escuchando? Porque puede haber, ¿qué cosa? Encefalopatías urémicas, encefalopatías de tipo infecciosas, etc. También puede haber encefalopatías metabólicas. Entonces, esto no conlleva, porque son temas muy apartes. Entonces, si hablamos de encefalopatía hepática, hablamos de una insuficiencia hepática relacionada a cirrosis. Entonces, la insuficiencia hepática puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda viene generalmente relacionada con alteración en todas las funciones del hígado, aparición de encefalopatía a los 6 meses de alteración hepática en pacientes previamente sanos. Y cuando hay una insuficiencia hepática es crónica, está relacionado obviamente con la cirrosis y ya va a haber una incapacidad del hígado para ejercer sus funciones de metabolismo, de síntesis y la desintoxicación, obviamente, de sustancias tóxicas que van a ocasionar debido a la retención de productos de desecho por el mal funcionamiento del hígado. ¿Cómo podemos definir la encefalopatía hepática? La encefalopatía hepática primeramente es una alteración en el estado mental y en el funcionamiento cognitivo. Se presenta generalmente en pacientes con insuficiencia hepática. Generalmente es debido a una lesión hepática aguda, la presencia de encefalopatía es diagnóstico de una insuficiencia fulminante. Entonces, la más común, obviamente la encefalopatía es más común en hepatopatía crónica. Y su aparición es un factor mal pronóstico en cualquier hepatopatía. Eso es lo que tienen que saber ustedes, alumnos. Y eso métanselo a la cabecita. Cuando ustedes vean un paciente a su consultorio y vienen con una insuficiencia hepática crónica, y su primer signo o primer síntoma que ha presentado el paciente es la encefalopatía hepática, el pronóstico de manejo, pronóstico de morbilidad del paciente es malo. Es malo, nunca se olvide. ¿Ya? Paciente cirrótico, que venga con el primer signo de encefalopatía hepática, ya piensan que este paciente va a ir mal manejado o tiene mal pronóstico. Entonces, esa es pregunta de examen. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Entonces, va a presentarse, ¿qué cosa? La encefalopatía hepática va a presentar manifestaciones del sistema nervioso central debido a la incapacidad del hígado para metabolizar sustancias neurotóxicas. Y acá van a tener ya un manejo adecuado de lo que es la clasificación de Child-Pugh. El alumno de medicina tiene que saber esta clasificación de Child-Pugh, la cual nos va a refrendar justamente de acuerdo a los manejos que se debe tener para el paciente cirrótico. Entonces, paciente cirrótico, siempre clasificación de Child-Pugh. Entonces, la clasificación de Child-Pugh nos va a determinar, obviamente, la encefalopatía, si hay ascitis, cómo está la bilirrubina,
cómo está la albúmina y cómo está la protombina. Entonces, acá van a ver ustedes que la encefalopatía puede ser ausente o puede ser de primer y segundo grado o puede ser de tercer grado o cuarto grado y van a tener un puntaje de 1, 2, 3. Si el paciente viene con una encefalopatía de tipo 3 y 4, tienen un puntaje de 3. La citis, ausente, 1. Leve, 2. Atención, ¿qué significa? Mayor de 5 litros de volumen de líquido, mayor de 5. Ojito, no se olvide. Puede tener 5, 6, 7, 8 litros. Entonces, eso se llama ascitis atención. Y tienen un puntaje de 3. Entonces, cuando hay ascitis atención, el paciente va a tener dificultad para respirar, ¿no? Entonces, por eso viene el paciente. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si esta atención es una emergencia, inmediatamente tenemos que hacer una paracentesis evacuatoria, ¿no? Para hacer una paracentesis evacuatoria y sacar ese líquido que está ocasionando la dificultad respiratoria. La bilirrubina, van ustedes acá, cuando tiene puntaje, cuando es bilirrubina de 2 a 3 y mayor de 3, tienen un puntaje de 3. La albúmina alunos es un alimento básico para determinar el estado nutricional del paciente. ¿Cuál es la vida media de la albúmina? Su tiempo de vida media de la albúmina son 21 días. Son 21 días. Entonces, es pregunta de examen, ¿no? Entonces, eso nos valora. ¿Qué sustancia nos determina el estado nutricional en cualquier paciente? Es la albúmina, nunca se olvide. Entonces, en un paciente cirrótico va a haber una disociación entre la albúmina y la globulina. En una persona normal, la albúmina siempre va a ser mayor, siempre va a ser mayor. Entonces, de mayor de 3.5, 4.5, 5.5, siempre sus valores va a ser mayor. Y la globulina va a tener, ¿qué cosa? Un valor inferior. Pero si nosotros vemos que en el paciente cirrótico comienza a aumentar la globulina y comienza a bajar, obviamente, la albúmina, ¿no? Ya podemos catalogar que es un paciente cirrótico. Entonces, en un paciente cirrótico va a haber esa disociación. Mayor globulina, menos albúmina. Y la protombina obviamente va a estar alargado, ¿no? Con puntaje de 50, con porcentaje, 50%, 30, 50%, menos de 30%, obviamente tiene un puntaje de 3. Acá viene lo que tienen que clasificar ustedes. Entonces, el médico debe tener presente que si hablamos de cirrosis hepática, tenemos que hablar de esta clasificación. Entonces, paciente cirrótico, entonces no va a ser paciente con cirrosis hepática. Ustedes me tienen que decir cirrosis hepática, Child-Pugh 7, Child-Pugh 9, Child-Pugh 15 o Child-Pugh 13. ¿Por qué es importante? Porque van a ver ustedes, cuando nosotros tenemos un puntaje de 5 a 6, tenemos un Child-Pugh tipo A. Child-Pugh B, puntaje de 7 a 9, y Child-Pugh C, tenemos de 10 a 15. Cuando nosotros vemos que el paciente viene y nosotros clasificamos con Child-Pugh C, entonces ya sabemos que el paciente tiene un puntaje alto, de 10 a 15. Y esto nos va a determinar el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Es decir, que hablamos de cirrosis compensada y cirrosis descompensada. Entonces, siempre el paciente con Child-Pugh C siempre es un paciente cirrótico descompensado. Nunca se olviden ustedes. Es un paciente cirrótico descompensado, ¿ya? Y cuando hablamos nosotros de un paciente con cirrosis hepática tipo A, con un puntaje de 5 a 6, entonces siempre el paciente viene con una cirrosis hepática compensada, ¿ya? Compensada. Nunca se olviden, alumnos. Y acá van a ver ustedes sobrevida a 1 año y sobrevida a 2 años. Miren, con Child-Pugh C, la sobrevida es 35%, pero con un Child-Pugh A, la sobrevida a 2 años, 85%. Miren ustedes cómo influye bastante esta clasificación y esta valoración de un paciente cirrótico. Entonces, la epidemiología, vamos a ver que la mayoría de los casos ocurren en pacientes cirróticos, menos del 5% se presentan en pacientes no cirróticos. Generalmente la combinación de la encefalopatía hepática y la hemorragia de vías digestivas es de muy mal pronóstico. Y eso es lo que hemos dicho nosotros.
Si hay hemorragia de tipo varicial y si hay encefalopatía hepática, obviamente es mal pronóstico. Mire, luego del primer episodio de encefalopatía hepática, luego del primer episodio de la encefalopatía hepática, la supervivencia es del 42% al año y del 23% a los 3 años. Y esto se debe considerar, ¿no? Se debe considerar, obviamente, hacerle inmediatamente al paciente un trasplante hepático. Por eso les digo a ustedes, si el paciente cirrótico viene con el primer signo, que es la encefalopatía hepática, el paciente tiene mal pronóstico, ¿ya? Eso es, ojito, lo que tienen que tener claro. Acá, obviamente, de la fisiopatología de la encefalopatía hepática, generalmente hay un trastorno multifactorial por la presencia de toxinas provenientes del intestino que pasan a la circulación general, ¿no? Va a haber falsos neurotransmisores, obviamente. También hay, obviamente, presencia del amonio, los mercaptanos, otros compuestos. Generalmente, en el 80% de las encefalopatías se eleva el nivel del amonio, ¿no? Y obviamente el 20% debido a otros mecanismos. Y acá van a ver ustedes cómo es la secuencia de lo que es la encefalopatía hepática. Obviamente, miren cómo da la presencia de las proteínas, ¿no? Proteasas de la desintegración de las proteínas. Por eso en el paciente, ojito, nunca se olviden. Doctor, ¿por qué en un paciente con encefalopatía hepática, un paciente con cirrosis hepática, no le puedo dar mucha proteína? Obviamente, ¿por qué? Porque obviamente la descomposición o la desintegración de las proteínas nos va a dar justamente productos nitrogenados. Por eso no podemos dar altas cantidades de proteínas, por eso tenemos que disminuir. Y por eso las proteínas en pacientes cirróticos le damos a razón de 1.2 hasta 1.5 gramos por kilo de peso por día. Ese es su estándar que nosotros tenemos que dar de las proteínas. Y las proteínas obviamente se designan por las proteasas del catabolismo, nos van a dar obviamente compuestos nitrogenados, y estos compuestos nitrogenados van a ser el amonio, el manganeso, mercaptanos, sustancias similares a las benzodiazepinas. Estos inmediatamente ganan el torrente sanguíneo, ganan la vena porta. Obviamente la vena porta ingresa al intestino, al hígado, y obviamente el hígado, obviamente como hay fibrosis, obviamente, y no hay una buena circulación, va a haber una circulación colateral. Entonces, y justamente no van a llegar a las venas suprahepáticas y por ende, obviamente, no van a ser eliminados estos productos de desecho y obviamente van a agarrar inmediatamente, ¿qué cosa? Justamente que invadan o suban inmediatamente a nivel del cerebro. Y esto nos va a ocasionar el desplazamiento de neurotransmisores, ¿no? Verdaderos, aumento de los receptores GABA. Entonces, justamente por uso de esto, de la acumulación del amonio, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, nos va a producir, obviamente, la encefalopatía hepática. El amonio generalmente altera el metabolismo energético cerebral, disminuye la formación de los potenciales de acción en la membrana postsináptica, ¿no? Va a haber un aumento en la neurotransmisión del grupo del GABA, ¿no? Que es el principal mecanismo inhibidor del sistema nervioso central, ¿no? Va a haber cambios por la toxicidad del amonio, del manganeso, presentan obviamente síndromes extrapyramidal por acumulación en el encéfalo, va a haber una disfunción obviamente del astrocitario, del astrocito, va a haber una degeneración tipo Alzheimer, tipo 2, o luego va a haber una interrupción de la recaptura de la hendidura sináptica del astrocito debido del glutamato, ¿no? Y esta es la clasificación que tenemos que saber en lo que es la encefalopatía hepática aguda grave, ¿no? Es un paciente con una patología aguda, va a haber una encefalopatía hepática aguda en una encefalopatía hepática también crónica, ¿no? En pacientes tanto cirróticos descompensados con un factor desencadenante, ¿no? Y obviamente una duración limitada y se revierte con el tratamiento. Entonces, una encefalopatía hepática crónica, pacientes cirróticos, puede haber qué cosa, con shunt arteriovenosos portasistémicos. Esta también puede ser progresiva, es irreversible con fluctuaciones
variables, pues, debido a la dieta, debido a los medicamentos, debido también a las hemorragias. Y en una encefalopatía hepática subclínica o latente puede haber, ¿qué cosa? Alteraciones en estéticos, psicológicos, psicométricos, va a haber una alteración en el electroencefalograma o pruebas neurofisiológicas. Y acá van a ver ustedes justamente los factores precipitantes, cuál es su mecanismo de acción y cuál es el estudio. Entonces, la hemorragia de las vías digestivas, ¿no? Obviamente, esto nos va a ocasionar justamente aumento de la producción del amoníaco intestinal por la digestión de la sangre intraabdominal. Ese es el mecanismo, por lo que una hemorragia digestiva aumenta los cuadros de una encefalopatía hepática. Las infecciones también nos va a aumentar los cuadros de encefalopatía hepática debido a las infecciones. ¿Y más que qué tipo de infección? A la peritonitis bacteriana espontánea. También puede haber una infección urinaria, puede ser una infección respiratoria. Puede haber, ¿qué cosa? También una insuficiencia renal que nos puede conllevar debido a la disminución y a la eliminación de productos nitrogenados y debido al aumento de la secreción digestiva de la urea, ¿no? Que obviamente que se degrada en el intestino produciendo amoníaco. Acá puede haber desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿no? Diuréticos, vómitos, diarrea. Miren acá, puede también un factor de precipitantes para encefalopatía hepática, los sedantes, las benzodiazepinas, los barbitúricos, los analgésicos. Y obviamente acá, como este es lo que tienen que saber, doctor, ¿por qué es importante el estreñimiento en un paciente cirrótico? Entonces ya saben ustedes que el estreñimiento nos va a producir más encefalopatía hepática. Por eso le damos al paciente para que despierte, le damos laxantes. Y uno de los laxantes es la lactulosa que nosotros usamos, ¿no? Debido a qué cosa? Que el tránsito intestinal lento deja más tiempo para que las bacterias actúen sobre los sustratos nitrogenados de la dieta y se produzca y se absorban más cantidad de amoníaco. Por eso es importante, ¿ya? El estreñimiento. Por eso no, el paciente cirrótico sí o sí se tiene que ir al baño y tenemos que ver qué cosa, que defeque. Si no defeca, inmediatamente pues, va a aparecer los cuadros de encefalopatía hepática. El cuadro clínico generalmente afecta al comportamiento de la personalidad, la inteligencia, la neuromotricidad y el nivel de conciencia, ¿no? Debido a la presencia de sustancias neuropsiquiátricas y somáticas. No, generalmente en una insuficiencia hepática aguda va a haber cambios en semanas a 6 meses, va a haber edema cerebral de la sustancia gris, puede haber regeneración cerebral, es una complicación temida, y el tratamiento generalmente damos con manitol y restricciones con líquidos, cuando hay una insuficiencia hepática aguda. Pero cuando hay una insuficiencia hepática crónica, siempre buscar factores desencadenantes y tratar a cada uno individualmente, ¿no? Alteraciones mentales, claro que sí va a haber, ¿no? Alteración de la conciencia, trastornos del sueño, hipersomnia, apatía, alteraciones de la personalidad, euforia o depresión, ¿no? Deterioro intelectual, va a haber apraxia, ya va a haber deterioro simple de la escritura, va a haber alteraciones neuromusculares, la asterixis, ¿no? Que son pequeños temblores finos, ¿no? Signos extrapiramidales, hipertonía, signos de la rueda dentada, ¿no? En un paciente con encefalopatía hepática, puede haber convulsiones, ¿no? Otros también trastornos de la marcha, temblor, ataxia, la coreoatetosis, puede haber el signo de Babinski, justamente en estos pacientes con encefalopatía hepática. No se olviden, alumnos. Acá, según la escala de Westhaven, ¿no? Grados de encefalopatía hepática, ¿qué es lo que tienen que saber? Y esta es pregunta de examen, ¿no? Encefalopatía grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Entonces, en el grado 1 vamos a encontrar la bradiciclia, inversión del ciclo del sueño, disminución de la tensión, va a haber irritabilidad. En el grado 2 va a haber somnolencia, desorientación, alteraciones de la personalidad, comportamiento inapropiado, ¿no? Alteraciones tanto de estado mental como alteraciones neuromusculares, ¿no? Va a haber asterixis, disartria, ataxia. Y en el grado 3 va a haber estupor, amnesia, desconexión del medio, habla a veces cosas incomprensibles, ¿no? Va a haber, ¿qué cosa? En alteraciones neuromusculares, asterixis más intensa, ¿no? Y en el grado 4 va a haber coma, ¿no? Va a haber
obviamente una hiperreflexia, signo de Babinski, posturas de cerebración. Mucho cuidado justamente con la encefalopatía hepática, ¿no? De acuerdo a la escala de West-Herring. El diagnóstico, obviamente, nos damos a través de la anamnesis, uso de tranquilizantes, sedantes, ¿no? Si hay productos de hipnópticos, diuréticos, infecciones que podemos utilizar. En el examen físico, estado mental, alteraciones motoras, insuficiencia hepática, hipertensión portal. Los exámenes complementarios para el diagnóstico de encefalopatía hepática puede haber trastornos gasométricos, es más que todo pedirle un AGA. Va a haber amonemia de 60 microgramos por litro en sangre arterial, que no es específica. El electroencefalograma generalmente va a haber un enlentecimiento del patrón de la zona. Va a haber uremia, hipoglicemia. Por eso tenemos que tener bastante cuidado en el diagnóstico de la encefalopatía hepática. Y el tratamiento, nosotros una vez identificado la encefalopatía hepática, tenemos que hacer justamente su tratamiento. ¿Y cuáles son los objetivos principales? ¿No? Hacerle ¿qué cosa? Una buena hidratación y una reposición vitamínica, ¿no? Miren, el objetivo principal es en el intestino disminuir la formación y el paso de la circulación de sustancias nitrogenadas, más que todo el amón, ¿no? A nivel hepático, potenciar el metabolismo de las toxinas. A nivel de la barrera hematoencefálica, disminuir el paso del amoníaco. Y a nivel cerebral, contrarrestar las alteraciones en los diferentes sistemas de los neurotransmisores. En el intestino, generalmente para disminuir la formación y el paso de la circulación de sustancias nitrogenadas, ¿qué le damos? La dieta. ¿Y dieta qué cosa? Bastante rica en fibras, ¿no? Bajamos la ingesta de las proteínas, dieta hipoproteica, disacáridos no absorbibles, antibióticos no absorbibles. Por eso acá, en la encefalopatía hepática, nos ayuda bastante la rifaximina. La rifaximina. Entonces, ¿qué hace la rifaximina? Es un antibiótico que permite que no se multipliquen más bacterias y por ende, obviamente, nos va a ayudar enormemente para que no se produzca el amonio. A nivel hepático, potenciar el metabolismo de las toxinas, le damos suplementos del zinc, ¿no? Acá tenemos la ornitina, el aspartato, que nos va a ayudar bastante en lo que es el metabolismo de las toxinas. A nivel de la barrera hematoencefálica, tenemos que disminuir el paso del amoníaco. ¿Qué le damos? Aminoácidos de cadena ramificada, ¿no? Aminoácidos de cadena ramificada. Y a nivel cerebral, tenemos que contrarrestar las alteraciones de los diferentes sistemas neurotransmisores y le damos antagonistas de las benzodiazepinas. ¿Qué le damos? ¿Cuáles son los antagonistas de las benzodiazepinas? El flumazenil. El flumazenil, que es el antídoto. Cuando viene un paciente, por ejemplo, intoxicado con benzodiazepinas, ¿qué le damos? El flumazenil. El flumazenil vienen en cápsulas, en inyectables de 5 miligramos. Entonces le pueden poner inmediatamente 4 o 5 miligramos y el paciente al toque despierta. Entonces no tengan mucho cuidado de repente quizás en ponerlo. Pueden poner media ampolla, 3/4 de ampolla, hasta la ampolla le pueden poner el flumazenil. No hay ningún problema. Medidas de antiamonio, dieta, siempre aporto con carbohidratos y lípidos, dieta hipoproteica, generalmente viene de 0.5, generalmente nosotros le damos de 1.2 a 1.5, dieta aproteica, solo está justificada si se prevé la resolución en unas horas, estadios iniciales. Si no se resuelve, en 24-48 se debe dar proteínas de 0.8 a 1 gramo por kilogramo por día. Y si está en coma el paciente, le damos vía parenteral, ¿ya? El zinc es un cofactor del ciclo de la urea, disminuye los niveles de la amonemia y generalmente le damos a dosis de 600 miligramos por día. Disacáridos no absorbibles, le damos la lactulosa, ¿no? Y la lactulosa, generalmente su función o su mecanismo de acción es la acidificación de la luz intestinal, disminuyendo la producción de la reabsorción del amoníaco. Esa es su función principal de la lactulosa. Y esa es pregunta de examen. Ya, no se olviden. No lo podemos dar por vía oral o le podemos dar por sonda nasogástrica. Y generalmente le damos de 60 a 80 gramos repartidos en 3 a 4 tomas. Yo generalmente, yo le puedo dar ¿qué cosa?
La lactulosa en frasco le puede dar, ¿qué cosa? Dos, 3 o 4 cucharaditas. Lo más importante es, ¿qué cosa? Despertar al paciente. Y si no puede ser despertar al paciente, ¿qué cosa? Le pongo enemas, ¿no? Le pongo un Evacol, inmediatamente comienza, ¿qué cosa? A presentar la defecación y obviamente el paciente se despierta, ¿no? Entonces, es lo que nosotros queremos que ustedes manejen muy bien, adecuadamente a estos pacientes con encefalopatía hepática. No se puede, acá dice, generalmente no se puede dar enemas evacuantes con más de 200 gramos de lactulosa en 700 ml de agua para aplicar cada 8 a 12 horas, ¿no? Con sonda Foley para aumentar el tiempo de retención. Generalmente estos se llaman enemas de retención, que también nos ayuda bastante, ¿no? Generalmente tú le puedes poner toda la lactulosa, obviamente en 500 cc de agua, inmediatamente le va a producir, ¿qué cosa? Justamente la evacuación. Pero como ahora tenemos nosotros el Evacol, que ya vienen preparados de 130, de 250, vienen hasta de 350, inmediatamente le ponemos y comienza a evacuar. También podemos utilizar el lactitol, generalmente de 60 a 80 gramos por vía oral en 3 a 4 dosis, o enemas, ¿no? Que también, como hemos mencionado. La meta, generalmente en pacientes encefalopáticos, es lograr de 2 a 3 deposiciones que lo revise el paciente, y esto nos va a ayudar a que despierte el paciente. Antibióticos no absorbibles, ya hemos hablado ya nosotros que a la cabeza es la rifaximina, podemos utilizar la neomicina o el metronidazol, ¿ya? Pero la rifaximina es el antibiótico que se utiliza generalmente, frecuentemente en pacientes con encefalopatía hepática. Para hablar, justamente, antes que se me vaya la idea, la rifaximina, si nosotros damos menos de 800 miligramos, no tenemos la acción justamente para contrarrestar la encefalopatía hepática. Entonces, en pacientes con encefalopatía hepática, tenemos que darle mayor de 800 miligramos por día. Entonces, la rifaximina generalmente vienen de 550 o también vienen de 200. Entonces, generalmente, si vienen de 550, le damos una tableta cada 12 horas. ¿Ya? Si vienen de 200, le damos una tableta cada 6 horas. Entonces, llegamos a cubrir los 800 miligramos. Y acá van a ver ustedes, y para terminar, lo que es los factores precipitantes de la encefalopatía hepática y su tratamiento específico, como hemos hablado, factores precipitantes y su tratamiento, ¿no? Hemorragia digestiva, aspiración de restos hemáticos por sonda nasogástrica, ¿no? Le damos también disacáridos, infecciones, antibióticos, insuficiencia renal, tratamos el factor desencadenante, retirar el AINES, los AINES, ajustar dosis de los diuréticos, etc. Y obviamente, si hay estreñimiento, obviamente acentuar el tratamiento con los disacáridos no absorbibles. En tratamiento específico para lo que es encefalopatía hepática, podemos utilizar soluciones de aminoácidos ramificados, ¿no? Como la leucina, isoleucina, la valina. O también utilizamos el benzoato sódico, que son los quelantes del amoníaco, ¿no? Y también de la glutamina. Y esto nos va a permitir la eliminación renal, ¿no? Que disminuye la amonemia. Generalmente la dosis que se da es de 10 gramos por día y generalmente no tienen efectos colaterales específicos, ¿no? La L-ornitina y la L-aspartato generalmente nos van a aumentar la síntesis de la urea y también de la glutamina, disminuyendo la amonemia. Y generalmente nos damos por vía oral a razón de 18 gramos por día en 3 tomas, ¿no? Y esto nos reduce en forma muy sustancialmente. Y acá viene también el flumacenilo. Solo se usa cuando la encefalopatía es precipitada por las ingestas de las benzodiazepinas. Generalmente, si presenta convulsiones, ¿qué hacemos? Presenta una convulsión, le ponemos un diazepam. Este diazepam ¿qué cosa? Lo va a producir más encefalopatía. Y para que mejore, le ponemos el flumacenil. Y obviamente acá hacemos, si vemos que hay falla a nivel renal o a nivel hepático, tenemos que hacer el trasplante de riñón, indicando en pacientes con encefalopatía crónica o deterioro progresivo de la condición clínica, ¿no?
Luego del primer evento de encefalopatía hepática aguda, se debe iniciar los estudios pre-trasplante. Eso sería todo con respecto a lo que es la encefalopatía hepática. Entonces, las próximas clases lo vamos a hablar lo que es el síndrome hepatorrenal, vamos a hablar lo que es el síndrome ascítico edematoso, vamos a hablar del síndrome hepatopulmonar y obviamente vamos a hablar también de lo que es más que todo la peritonitis bacteriana espontánea, que lo que ustedes tienen que saber más que todo para que ustedes puedan manejar más adecuadamente. Bueno, hasta acá llegamos, alumnos. Esperemos de repente quizás hacer una clase más para ya definir, por ejemplo, y para que no hagan muchas supervisión con los otros cursos y determinar la fecha del examen. No sé si me podrían dar o tendría que conversar con la delegada para definir, obviamente, si la próxima semana podemos dar el día, puede ser el día jueves o viernes, o ustedes me pueden decir, ¿no? ¿Qué día pueden ser? Pero el examen es presencial. El examen es totalmente objetivo. No va a haber para llenar, entonces el enunciado tiene 5 alternativas y marcar lo correcto o marcar lo falso. ¿Me han escuchado, alumnos? Sí, doctor, sí se lo he escuchado. ¿Para cuándo podemos dar el examen? Doctor, lo voy a coordinar con mis compañeros y le aviso. ¿Le parece? Sí, sería lo más adecuado para tratar de definir y comenzar también ya a planificar ya la segunda unidad, ¿ya? Ya, doctor. Bueno, hasta el día lunes o martes y tengan muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor.